Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la palabra en sí. Estamos en esta temporada, ¿no? Y quiero hablarle cómo la palabra nos protege. Realmente hay mucho que poder hablar sobre este tema, pero he tratado así de unos versículos poder expresarlo. Así que vamos a hacer una pequeña oración para poder iniciar. Señor Padre Celestial, gracias por el privilegio, Señor, que me permites tener, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablándonos claramente, ministrándonos, impartiéndonos, que podamos comprender más allá de nuestro entendimiento humano, esa revelación que necesitamos, Señor, para disfrutar del poder de tu verdad. Te lo pedimos, Señor, quitamos toda distracción de en medio de nuestros hogares y, Señor, sometemos nuestra alma, pensamientos, todo nuestro ser sometidos a tu obediencia en esta mañana, Señor, para recibir de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, voy a poner acá mi tiempo un segundito porque si no después me paso más de lo que debo. Ok, familia, justo buscando que estudiar la palabra para compartirla, me hizo acordar, me acordé de cuando tenía que pasar la segunda operación por el tumor a la cabeza que tuve. La mayoría aquí sabe que he pasado 3 operaciones, pero en la segunda estaba en una posición de decidir si pasaba la cirugía convencional, que fue tan igual como la primera operación, o por radiocirugía. La primera operación, aparte de los 3 meses de recuperación que tuve que tener en cama, era también haber pasado, asumir las consecuencias de la neumonía aspirativa que tuve por la operación. Después de la operación, también el trato del hospital, que no fue muy bonito, que digamos, los dolores que generaron, obviamente, la operación, la cama, porque la cama salí con un dolor a la espalda, no poder respirar bien, porque después la operación lo hicieron por la nariz, así que me la taparon, a la neumonía, así que no podía, si comía, no podía respirar, así que no comía, pero tenía hambre, ¿no? Y era varias cosas que tuve que pasar en ese momento, ¿no? La serie de dolores y la incomodidad que generaba aún, ¿no? La operación en sí, y eso era tener que pasar esta operación o decidir ir por la radiocirugía, que era un día de hospitalización y 2 semanas de descanso, más unos huequitos que te hacen en la cabeza. Entonces era cuál de las dos. Recuerdo estar muy asustada, orando al Señor y preguntándole, Señor, ¿por dónde tengo que ir? ¿No? Mientras tanto, mi esposo buscando quién me podría hacer la radiocirugía y buscando cómo también o poder obtener el dinero para esta operación, que no era pues comparado a la primera operación, ¿no? Que obviamente los costos eran totalmente diferentes, ¿no? Entonces, recuerdo un día, le dije a mi esposo, vámonos por la cirugía convencional. Y él así sus ojos, ¿no? Me abrió, me dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo crees que vas a ir por ahí? Me dijo, después de todo lo que has sufrido en la primera operación, todo lo que pasaste y lo que podrías pasar, porque antes de la operación te hacen firmar una lista de las posibles secuelas. Una de ellas era la neumonía, pero habían otras que podrían darse, ¿no? Porque obviamente te están abriendo, está llegando la abertura hasta el cerebro y todos los medios, pues en todo hospital siempre hay virus, gérmenes, ¿no? Entonces, me acuerdo que él decía, ¿cómo vas a ir por ahí? Y te soy bien sincera, no te podría explicar el por qué iba o estaba tomando esta decisión, ir por repetir la segunda operación. No te podría explicar porque mi alma estaba angustiada, también tenía temor, no había sido una buena experiencia la primera operación, fue muy traumática, pero había algo en mí que no podría explicarte, que a pesar de cómo estaba mi alma y mis temores y todo, había una paz
que me hacía saber que tenía que ir por ahí. Ahora, no es que wow, que es súper valiente, Rocío, no, nada, realmente que los que estuvieron cerca de mí saben de que no es que realmente estaba con una valentía, pero había algo que me impulsaba tomar este camino, que era loco, ¿no? Para muchos era mejor, mira, créele a Dios por el dinero y por el doctor, para una radiocirugía y olvídate de esta, ¿no? Creo que en la mayoría, pero había algo, me acuerdo que antes de la primera operación, yo llegué a tener solo un 20% de visión, estaba perdiendo el 80% de la visión, de la capacidad de poder leer, de poder ver, ¿no? Llegué pues ya a este porcentaje, ya hasta ya no podía yo leer, ¿no? Inmovilizarme independientemente ya tampoco, yo te conversaba o me conversabas y a los 5 minutos yo me olvidaba de lo que me estabas hablando, era parte de las secuelas del tumor que estaba teniendo. Me acuerdo que trataba de apuntar todo lo que podía y una letraza porque ya no veía bien. Conforme se iba apagando más mi visión y los recuerdos, me acuerdo que lo que yo hacía era meterme más en la palabra. Yo ya no podía leer o escribir y comenzaba a escuchar. Le decía a mi esposo, ponme prédicas. Y me acuerdo que sentadita en mi cama, porque ya no podía hacer mucho, era escuchar. Apenas me despertaba, era escuchar la palabra, escuchar prédicas. Me he escuchado todas las prédicas del pastor Charles Stanley. Volví a repetir todas las prédicas que en algún momento podemos grabar de nuestro pastor Omar. Todas me las escuchaba, de todo, ¿no? Obviamente no podía seleccionar qué palabra, era escuchar, escuchar todo el día. Me acuerdo que a pesar de mis lágrimas, porque lloraba por los síntomas físicos que tenía, tuve pérdida de memoria, tuve insomnio, era todos los días luchar con una angustia cuando caía la noche, porque sabía que no iba a poder dormir. Entonces era luchar contra esa angustia y era llorar y decía, Señor, ayúdame, no quiero que llegue la noche. La falta de atención y concentración, problemas de lenguaje, entonces ya no podía pronunciar bien, los dolores de cabeza y muchas otras cosas, ¿no? Que por ahí quizás muchos recuerdan, ¿no? Que cuando le decía perdón porque no había pronunciado bien, mi última prédica, no sé si la grabaron, pero ya la R no me salía por ningún lado. Pero había dentro de mí, en mi cuerpo, era como que mi cuerpo físico obviamente ya se sentía muy mal y estaba como que así tiradito, ¿no? Cuando los perritos se cansan y están tiraditos con sus patitas, ¿no? Entonces mi cuerpo era como que ya no podía y obviamente mi alma también estaba en el piso, pero había como algo en mí, yo lo puedo describir como un mástil, ¿no? Un mástil está parado y le amarras la bandera y la bandera por sí sola se chorrea, pero cuando está amarrada, por más que chorree, está arriba, en la cima. Ya, yo sentía así como esa bandera chorreadita, ¿no? Que ya no tenía fuerzas, pero que estaba sujetado a algo que me mantenía en pie, ¿no? Y eso yo lo sentía que me ayudaba, ¿no? Cómo pasé cada día, cada mes, como para poder decidir, y te hablo de la primera operación, para decidir entrar a la segunda, ¿no? Entonces, wow, decía, Señor, solo tu espíritu, pero algo que el Señor me ayudó o me enseñó en todo ese tiempo era de que su palabra, entonces, su palabra, haberle alimentado tanto de su palabra, haberme aferrado a Dios a pesar de mi condición física y mi alma, fue la que me sostuvo. El Espíritu tuvo mucha palabra para manifestar su poder interno en mí, para poder pasar eso. En Proverbios 30, versículo 5, dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Ahí me hace ver que los que buscan, el Espíritu me guió a buscar de su palabra y su palabra me protegió.
en ese tiempo. Quizás no estuve tan consciente 100%, pero eso no significa que su palabra no sea verdadera para ejecutarse. Y se ejecutó porque realmente yo te cuento así, pero tan rápido y riéndome, pero fue impresionante todo ese tiempo, aún las 3 operaciones que pasé. A veces creemos que Dios nos tiene que proteger tácitamente, ¿no? Tácitamente, pero la falta de conocimiento en Dios, la mala interpretación de las escrituras nos hacen errar en nuestro rol, porque hay un rol de Dios que Él cumple, pero también hay un rol de parte de nosotros que muchas veces no cumplimos porque erramos porque no tenemos el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan habla de que el verbo se hizo hombre y el que se hizo hombre fue Jesús y entonces Él es el verbo, la palabra de Dios. Cuando uno se mete en la palabra de Dios y conoce su palabra, conoce a Cristo, y no hablo de un conocimiento lógico, hablo de un conocimiento de intimidad. Esta actúa en ese poder para protegernos. Definitivamente, no solamente la protección para salir bien de las operaciones, porque me cansaría de decirte todo lo que me decían como secuelas, ¿no? Pérdida de mis visiones, pérdida del sistema endocrino, que no iba a tener hijos y después de la segunda operación salí embarazada, ¿no? Me dijeron, no, tú nunca vas a poder tener hijos. Tantas cosas que obviamente traían temores a mi vida, pero su palabra fue el que me sostuvo. No es que no pasé lo que pasé, no es que no lo viví, pero su palabra me protegió, fue ese escudo yo hubiese querido no vivir y experimentar esas cosas, pero las tuve que vivir, fue parte de la vida que llevé, pero Dios fue ese escudo. Y lo vamos a ver más y vamos a tratar de analizar ese poder de Dios, ese Cristo, esa palabra, y vamos a estudiándolo en Juan capítulo 17, vamos del versículo 6 hacia adelante. Dice, a los que me diste, Jesús está haciendo una oración, ¿no? Al Padre por los discípulos, y lo primero que hace Jesús es hablar de la visión, el por qué, el propósito del que Dios lo manda al mundo. Y él comienza haciendo esta oración, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. ¿Quién eras? Perdón. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado la palabra que me diste y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído en que tú me enviaste. El Señor los fortaleció a sus discípulos en la víspera del día o de los días más desesperanzadores que tuvo Jesús. Antes de ser entregado, todo el padecimiento y la crucifixión, ese día lo que hizo fue animarlos y hacerles recordar el por qué él estaba viniendo a esta tierra. Jesús dijo, le dice al Padre, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Entonces Jesús se refería no del nombre, ¿no? En otras versiones dice, di a conocer tu nombre, pero no habla de un nombre propio, habla del carácter y los atributos de Dios. Entonces Jesús lo que hizo al venir a esta tierra, al servir, al predicar, el morir por nosotros, manifestaba quién era Dios, ¿no? Su carácter, su atributo. Y no solamente lo habló, sino lo demostró a través de su vida cómo era Dios. Dice también, ellos han obedecido tu palabra. Y de verdad cuando yo leí, dije, qué chistoso. ¿Por qué? Porque minutos antes vimos a un Pedro llamarle la atención a Dios, ¿no? A Jesucristo diciendo, no hables así, no, lo exhorta. Pero no se supone que sabía quién era Dios, sabía que Jesús era Dios. ¿Cómo vas a exhortar a Dios? Y después vemos otro discípulo diciéndole, muéstranos al Padre y nos es suficiente. ¿No se suponían que conocían a Jesús? ¿Cómo Jesús entonces le dice, ellos han obedecido, ellos saben con certeza que salí de ti? ¿Cómo Jesús dice eso? Y eso me hace ver
realmente a un Jesús juzgando de una manera generosa, juzgando a sus discípulos con amor, viéndole como una obra terminada, no hablándole a Dios, pero mira, todavía este duda, todavía este se cree más que yo, y no, diciéndole, ellos han obedecido, ellos, ¿no? Saben quién soy yo, y eso me hace ver, wow, Dios, cómo nos amas, no nos juzgas en nuestros errores, no nos juzgas en nuestras debilidades. Él le dices al Padre cómo somos nosotros delante de tus ojos. Y cuando nosotros nos equivocamos, en vez de recordar ese amor de Dios, estamos que nos latigamos como si fuéramos Santa Rosita de Lima, ¿no? Lo peor, somos de lo peor y pensamos que así vamos a encontrar perdón de Dios. Pero wow, entonces cuando nosotros escudriñamos la palabra y realmente buscamos, como ella dice, ¿no? Que dice que nos acerquemos queriendo hallarlo. Cuando nosotros acercamos a la escritura con expectativa, deseando hallar a Jesús, vemos ese corazón de Jesús y realmente nos hace ver las cosas con una perspectiva diferente, ya no nuestras debilidades para condenarlos, sino para ver el amor de Cristo. De verdad que impactante. Y eso habla del poder de Dios. Y nosotros carecemos de disfrutar eso. ¿Por qué? Porque no escudriñamos, no nos metemos a la piscina de la palabra de Dios, no nos metemos a conocer a Cristo y que éste se nos sea revelado como tal. Seguimos, versículos del 9 al 10, dice en el mismo capítulo. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todos los que yo tengo, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Entonces Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Dice, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado. No es que a Jesucristo no le interesaba el mundo, claro que sí, iba a dar su vida por ellos, pero en ese momento estaba enfocado en sus discípulos, en el instrumento que él estaba formando y creando para a través de ellos salvar al mundo, ¿no? Entonces los discípulos, habla de que los discípulos son exclusividad de Dios. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú eres exclusividad de Dios. Y la Biblia repite los hijos de Dios, que son su pueblo, somos el pueblo de Dios, desde aún antes en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, habla que los suyos, son exclusivos. ¿Y qué habla exclusividad? Que otro no puede tocar, solamente él. Y me encanta lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, dice, pero ustedes son linaje escogido. Dios, tú no elegiste a Dios. Dios te eligió para que tú seas salvo. Real sacerdocio, entonces tú eres un sacerdote de Dios, tenemos que ministrar la presencia de Dios. Muchos dicen, Dios no me ha llamado para tiempo completo, no, a mí Dios no me ha llamado para secular. Oye, todos hemos sido elegidos por Dios para ser sus sacerdotes, para ministrar su presencia. Como Dios te haya dado tus dones y talentos, Dios te ha elegido para eso. Nación santa. ¿Me entiendes? Nación santa. Cuando te mires al espejo, recuerda que Dios te ha llamado santo. Pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no digas, ¿para qué me habrá llamado Dios? ¿Cuál será mi propósito? Ya te dice, para que proclamen las buenas nuevas, ¿no? Sobre esta tierra. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habrían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¡Wow! Impactante. Entonces, no sé cómo tú te llamas, no sé cómo te crees, si te crees la última chupada del mango o te crees peor que la cucaracha, pero mira, tú tienes que ubicarte a cómo Dios te mira, cómo Dios te llama y para quién tú eres en el Señor, y somos pueblo adquirido por Dios. Cuán importante no es solamente saber de la palabra, sino conocer. En esa intimidad conocerás el corazón de Jesucristo, y esa será tu protección para cuando el diablo venga y te ponga mentiras en tu mente, basado solo en nuestra humanidad y nuestros errores. Cuando estamos llenos de la palabra, esta tiene poder
para sacar esos pensamientos y ayudarnos a salir de esa tempestad o de esos pensamientos y alinearnos nuevamente a la perfecta voluntad de Dios. Jesús también dijo, por medio de ellos he sido glorificado. Nuestra vida sobre la tierra es para glorificar el nombre de Dios, no nuestro nombre, no nuestra imagen, sino para glorificar el nombre de Cristo. Todo lo que estás pensando glorifica a Dios, todo lo que estás haciendo glorifica a Dios, todo lo que tú quieres obtener glorifica a Dios. Es una buena pregunta que debemos hacerlo, porque a veces nos afanamos en nuestro deleite, en lo que queremos, ¿no? O lograr, pero pregúntate si glorifica a Dios, porque tú has sido elegido por Dios para que el nombre de Cristo sea glorificado. No hay otras alternativas. Vamos al versículo 11 de nuestro capítulo. Ahí vemos cómo Jesús hace otra petición por sus discípulos. Padre, protégelos. Dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegí, los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumplieran las escrituras. Dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Y habíamos hablado que cuando habla así, el poder de tu nombre está hablando el poder de tu carácter y de tus atributos. Si Dios es el dueño del oro y la plata, no tengas temor en la parte económica. Aún la Biblia dice, ¿por qué te afanas de qué has de vestirte o qué has de comer? Los aves siendo aves, ¿no? Dios les provee, las flores se revisten hermosas siendo flores, ¿cuánto más sus hijos? Entonces, esa palabra se va a cumplir porque Dios es el dueño del oro y la plata, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios es Dios Rafa, Dios sanador. Jesucristo ha muerto en la cruz llevando nuestros pecados, pero también para hacernos sanos a través de sus llagas. Entonces, todo, si Dios es Dios creador, protector, de Él está la vida y la muerte, está presente en todo momento, Él es Dios que está ahí, Dios ama, ¿no? Entonces, si sabemos todo cuanto es Dios, en Él, entonces vamos a estar protegidos. Entonces, ¿de qué debemos de temer? Obviamente nuestra naturaleza, nuestra alma va a temer en situaciones difíciles, como te estaba contando, en la que yo viví, pero esa verdad nos encierra como burbuja y nos protege para salir en victoria, no negando a Dios, no escapándonos de Él, no alejándonos de Él, sino manteniéndonos en Él. Eso es lo que los discípulos entendieron y lo que nosotros necesitamos entender para prevalecer hasta el final. Jesús nunca pensó en que nosotros íbamos a seguir sus caminos con nuestras fuerzas, porque realmente el mundo, la carne, el diablo son poderosos, penetrantes y seductores. Así que solitos con nuestras fuerzas nunca la vamos a hacer. Si continuamos en Cristo es porque Él oró. En ese entonces, en esa oración y en otras, Él oró por todos nosotros, sus discípulos. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, por eso, y tenemos a su Espíritu en nosotros para poder seguir adelante. Entonces, ¿cuánto sabes eso? Y muchas veces en nuestro momento más difícil nos olvidamos de todo eso. Lo predicamos lindo, lo enseñamos en el discipulado, pero en el momento de vivir no nos olvidamos, porque dejamos de alimentarnos de su palabra. Y en los momentos difíciles donde a veces, muchas veces más nos alejamos, se ve de meternos mucho más, porque la palabra de Dios, su poder, lo que nos protege. Cuando nosotros vamos y pedimos una consejería o le compartimos a otro cómo estamos para que ore, es para que la palabra que nos haga recordar nos fortalezca. Eso habla de sabiduría. También dijo, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre de que me diste. Jesús mantuvo
unido a sus discípulos. Él sabía que la unidad, así como él dijo, como tú y yo, le dijo al Padre, somos uno, así ellos. Jesús sabe que en la unidad de su iglesia hay protección. El Padre protege. Te es importante tú estar protegido. Significa que tienes que estar unido a la iglesia, tienes que estar unido al cuerpo de Cristo, tienes que luchar por la unidad. No podemos ser gente resentida siendo discípulo de Cristo. No podemos ser gente estar molesta con otro, esperando que el otro venga a disculparse. Tenemos que ser gente que luche por la unidad, porque cuando no hay unidad, entonces Dios no va a proteger. Por más que digas, yo lo busco al Señor, yo leo su palabra, pero si no la aplicas, entonces ¿cómo quieres que Dios haga su papel si nosotros no hacemos lo nuestro? Entonces nosotros queremos protección de Dios, tenemos que mantenernos también en esa unidad. 4, vamos al versículo 3, estoy corriendo, me quedan unos 10 minutos. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que le quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Jesús hace otra petición por sus discípulos, que Dios los proteja del maligno. Dice, ¿no? Para que tengamos alegría en plenitud. El propósito de Dios es que realmente estemos con gozo en todo tiempo, pero el gozo no es vivir felices riéndonos. No, es que frente a las dificultades nosotros sigamos en pie, en esa paz, en eso que nos sostiene para salir victoriosos, ¿no? Porque eso es lo que quieres, es un gozo, una alegría permanente, no lo que el mundo da, porque muchas veces podemos irnos a una fiesta, pasarlo re chévere, olvidarnos de todo nuestro paliativo, para el día siguiente la realidad sigue ahí, el dolor sigue ahí y la profundidad de la herida crece más. Pero Dios quiere, todo lo que nos da es de sanidad, para sanarnos, para restaurarnos. Y Dios quiere que nuestra vida sea en abundancia. Y me encanta cuando Jesús dice, te pido que no los quites del mundo. Y a veces como cristianos queremos salirnos del mundo, ¿no? Meternos en nuestro cubículo cristiano, en nuestro, no sé, aislarnos de todo. Me voy a un monasterio para no pecar. Pero Dios dice que nos ha dejado en el mundo para hacer luz y sal en este mundo. Entonces, donde estoy trabajando, en medio de mi hogar, en medio de mi barrio, en donde yo tengo que ser luz, predicar la palabra de Dios, que mi comportamiento, en mis actitudes muestren a Cristo, que cuando la gente sepa que yo soy cristiana, diga, esta chica o este chico se notaba algo diferente, era un buen trabajador, era hacendoso, puntual, honesto, hacía las cosas bien, muy humilde, ya, por eso creo que era cristiano. Entonces, que puedan decir, oye, tu vida muestra y refleja a Cristo, y aún de esa manera podemos nosotros estar predicando, ¿no? Entonces, no podemos escondernos del mundo, tenemos que ser luz, como un barco, ¿no? El barco está sobre el mar, está en el mar, porque fuera del mar no sirve, pero no deja que el mar esté dentro del barco, porque si el mar se metiera dentro del barco, el barco se hunde. Nosotros estamos en el mundo, no para que el mundo viva en nosotros, sino que nosotros llevemos esa luz al mundo. ¿Okay? Y me encanta cuando Jesús dijo, ellos no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, familia. No somos de este mundo. A pesar, Jesús nos demostró de que no necesariamente tenemos que ser perfectos para ser espirituales. Yo no, a pesar que te cometo errores y sé que un día tengo la esperanza de ya no cometerlos cuando Dios me dé su perfección, pero a pesar de eso, yo sé que no soy de este mundo. Y primero Pedro dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros, no es tu patria, esta no es tu tierra. Peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida que nos ha dado Cristo Jesús. Los discípulos verdaderos, discípulos de Cristo, son propiedad exclusiva de Dios y han sido dados a Cristo para glorificar su nombre, y lo vamos a hacer a través del discipulado. No podemos ser
seguir a Cristo sin ser un discípulo de Cristo. Y como si somos discípulos de Cristo, vamos a discipular a alguien cuando alguien comienza a aprender de ti, tú lo vas a influenciar. Siempre va a ser así, influencias bien o influencias mal. Positivamente o negativamente, puedes influenciar a alguien en tu servicio, en tu forma de trabajar, en tu forma de hablar, mostrándole a Cristo o lo contrario. Vamos al versículo 17. Otra petición que Jesús hace al Padre fue de que lo santificara a los discípulos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Santifícalos, dijo Jesucristo, significa apártalos para el uso especial y exclusivo de Dios. Esto implica santidad, ser apartados de la corrupción del mundo para el uso de Dios. Jesús no nos dejó solos en este proceso, ¿no? Entonces, Jesús pide que los proteja en el proceso de santificación. El proceso de santificación, el resultado es ser como Cristo Jesús. Pero es todo un proceso, por eso a veces estamos bien y por ahí no nos doblamos un poco y seguimos adelante, porque es un proceso y Dios sabe que ese proceso tiene que terminarse. Para que se termine, Jesucristo pide la protección de Dios para nosotros no apartarnos de ello. Entonces, la dinámica detrás de la santificación para que este proceso se cumpla es a través de la verdad, de la palabra del Dios leída, escuchada, comprendida y aplicada. Un proceso que no se completa no tiene resultados. Si tú quieres llegar a ser como Cristo Jesús, tienes que pasar el proceso completo. Y día a día es a través de la palabra de Dios, leída, escuchada, comprendida y aplicada. Si no la comprendes a la luz de la verdad de la palabra de Dios, entonces nunca vas a recibir la palabra, solo se quedará aquí y por ende no la vas a aplicar. La vas a aplicar como te conviene o como quisieras, pero no en ese poder que se requiere. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, dijo Jesús. El pensamiento de servicio se encuentra en medio del proceso de santificación, hermanos. Somos apartados para un propósito especial. ¿Y en qué consiste? En ser mensajeros del evangelio y en servir a los demás. ¿Qué hizo Jesús sobre la tierra? Fue mostrar al Padre cómo, predicando a tiempo y fuera de tiempo las buenas nuevas de salvación, sanando, dando de comer, liberando a la gente, consolándola, lavándole los pies, dando su vida por los demás en la cruz. La oración de Jesús revela la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Que seamos como Jesús. ¡Oh! La pregunta es, ¿somos como Jesús? Del 1 al 10, ¿en qué número estamos semejante a Jesús? De repente digo, Señor, estoy en 3. ¿Cuánto me falta para llegar al 10? Entonces necesito conocer más de Jesús, necesito más que su conocimiento, la revelación de su palabra en mí para poder yo aplicar la palabra y ser como Jesús. En todo tiempo, alguien un día me dijo y me hablaba sobre su carácter, sobre su temperamento. Yo no soy como X persona, me dijo, como que, no, pues no, yo no puedo hablar así como esa persona o ser quizás tan afectuosa como esa persona, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, qué bueno, le dije, ¿no? Porque la idea no es que seas como esa persona, la idea es que seas y busques de ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Así debemos hacer. Lo único que a veces justificamos nuestra forma de ser, la justificamos para no cambiarla, porque no es que no podemos, no queremos cambiarla. Si nosotros nos meteríamos en la palabra y buscáramos con esa expectativa de que la palabra de Dios se nos revele, pidiéndole al Señor que a través de su palabra nos muestre la verdad, nos transforme y ese sea nuestro deseo diario en la búsqueda de encontrar un Dios que, wow, me muestre su amor, me muestre cómo Él es, me muestre el camino, también me muestre mis errores y traiga en mí convicción de pecado, humildad, de arrepentimiento. Entonces eso siempre va a hacer que haya en mí, que fluya ríos de agua de vida y manteniéndome en esa conexión con Dios. Pero muchas veces
Allí me muteó, y nos olvidamos. Mira lo que dice en Marcos 12. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Y no habla de no conocer porque no lo lean. Los fariseos leían y releían. Hablan de conocer en esa intimidad de la verdad de la palabra de Dios, porque si es así, entonces tú vivirías el poder de Dios. Y no es el poder de Dios, significa que no pasarás cosas, sino que al pasarlas saldrás en victoria, siendo más fuerte de como antes de entrar en esas dificultades. Y en Salmos dice, y con esto ya termino, el camino de Dios es perfecto, dice. La palabra del Señor es intachable, no hay nada que puedas cuestionarlo. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Tú decides dejar que Dios te proteja guiándote en sus caminos o tú te protejas con tus propias fuerzas en el camino que tú quieres tomar. Siempre va a haber un deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces no te angusties ni dejas que el diablo te angustie, no sabiendo qué hacer. Simplemente sucúmbete en la presencia de Dios a través de la búsqueda y el deseo de encontrarlo a Él en su palabra. Y vas a ver cómo te lleva, a pesar que no entiendas. Salí de esa segunda operación mucho mejor que la primera, sin tantas secuelas como la primera. Salí embarazada, a pesar que los doctores dijeron, no, nunca vas a salir embarazada. No perdí mi visión, sí un poco, el lado izquierdo, así que si tú me saludas por acá y no te contesto, sabes que no te veo, pero le doy gracias a Dios porque veo, imagínate, si yo no hubiese estado en Dios, yo me hubiese sufrido por la panorama que no veo y estuviera renegando, pero Dios me ayudó a tener otra perspectiva, de darle gracias a Dios que experimenté el poder, ¿no?, de su gloria en mi vida, y eso me anima cuando tengo que pasar otras cosas, eso me anima de esperar sabiendo que los caminos de Dios son perfectos. Tener a Julito ahora en nuestra vida, yo digo, wow, Señor, quizá en su momento yo esperé que sea diferente, pero Señor, tú lo has hecho mejor ahora, tenerlo a Él, que me llame mamita, yo, wow, Dios, gracias, tus caminos son perfectos, y sé que tienes un propósito especial para Él, y nos has llamado, Señor, nos has dado el privilegio de ser parte de tu gloria en la vida de Julito. Señor, gracias porque me has protegido, has sido como ese escudo para protegernos, no solo del mundo, no solamente del diablo, sino aún de mí misma, de mis propias angustias, deseos, de mis propias ideas, de mis propias debilidades. Tú has sido la protección. Y Dios quiere ser nuestra protección. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que queremos llegar a Dios a través de Jesucristo, y Jesús es la palabra, así que tomémonos de ella para que nos proteja. Pero ese es el proceso, no te saltes los procesos. Ese será nuestro proceso hasta que Cristo esté delante de nosotros y nos diga, Rocío, buena sierva fiel, terminaste la carrera, fuiste fiel en lo poco, ahora tenlo mucho. Te diga Sebastián, has sido fiel, ahora tenlo mucho. Paola ha sido fiel. Y tú quizás dirás, Señor, cometí tantos errores. Pero siempre los ojos de Cristo serán vernos con su amor y su obra perfecta. Así que no solamente esperes que te lo cuente, tienes que tenerlo como revelación, que lo único que te lo puede dar es la palabra de Dios. Así que tenemos protección a través de ella. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta mañana, para hacernos saber que no estamos solos, no estamos desprotegidos, pero es importante, Señor, que buscar que tu palabra se nos sea revelada, Señor, alimentarnos cada día de ella para poder vivir en ese poder que solo tu palabra nos puede dar, Señor. Padre Santo, vivir en este mundo no es fácil, no es sencillo, Señor, pero tú no nos darás un yugo que no podamos soportar, y no hablas por nuestras fuerzas, habla del poder que tú nos
nos has dado a través de tu palabra, a través de tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, gracias te damos, Señor. Yo oro, Señor, para que esta palabra haya penetrado el corazón de mis hermanos, Señor, en sus corazones y haga el efecto, Señor, por la cual tú lo enviaste en esta mañana. Penetre su corazón hasta quebrar todo tuétano, Señor, y esta produzca fruto al 30, al 60 y al 100% en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.